Y él, en lugar de hacer su rabieta, Señor, pues, ¿qué pasó? ¿Qué va a decir la gente? Me voy a quedar sin ministerio. Ya mi popularidad va a disminuir. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Juan, de una manera muy, muy sabia, su yo lo empezó a menguar. Ya no estaba la atención en su mensaje, ya no estaba la atención en su unción, porque Juan fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba en el vientre de su mamá, lleno del Espíritu Santo, imagínense, igual que Jesús. De hecho, pues María, cuando fue embarazada de Jesús, dice que cuando saludó Elizabeth, ¿verdad?, que era la prima de María, escuchó el saludo de María, dice que saltó el bebé en el vientre, o sea, Juan el Bautista, bebito, o sea, y en el vientre de su mamá, y fue llena del Espíritu Santo. Entonces, un hombre ungido de Dios. Pero ahora Dios quería, en su tablero de cómo quería que hicieran las cosas, quería ahora que toda la atención fuera puesta en Jesús. ¿Cómo se hubieran sentido ustedes? Es difícil. Pero a Juan lo que más le importaba era que se hiciera la voluntad del Padre, que se hiciera la voluntad de Jesús, que el Cordero de Dios todos miraran a Él. Y no se enojó cuando sus discípulos lo soltaron y se caminaron hacia Él, porque estaba mirando como Dios mira las cosas. Y de eso trata este pasaje. Dice, después de esto, en el verso 22, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy un enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el yo? Para que Dios se manifieste claramente en nuestras vidas, para que, como dicen los muchachos, para que le agarremos la onda al Señor, ¿sí? Debemos de menguar, de decir, no, Señor, hágase a tu manera, no a mi manera. Y pedirle sabiduría a Dios, decirle, Señor, dame sabiduría para poder entender las cosas como tú las estás moviendo. Es tu plan, es tu reino, es tu poder. Y yo me tengo que acomodar, no él a mí, sino yo tengo que acomodar mis asuntos particulares a él, a los asuntos del reino. Los asuntos personales y particulares que a veces testificamos aquí, que Dios me dio un trabajo, que Dios me cuidó, que Dios me alcanzó el dinero para la luz, etcétera, que estoy bien, mi familia está bien, ya se reconciliaron, tantas cosas humanas, materiales. Nuestras cosas particulares son importantes, pero más importantes son las cosas de Dios. Más importante. Y yo tengo que acomodarme a Dios primero que a mis cosas. Ese es el gran secreto de las personas que caminan en el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que acomodarme, yo tengo que ser dócil. Una persona que es contraria a lo dócil, ¿cómo se le pudiera definir? Rebelde. ¿Qué más? Necio, un animalito que no es dócil, ¿verdad? Sí, o sea que vente para acá, le jalas de la correa y no quiere para allá, ¿verdad? Así somos, ¿sí?
Y ahí anda el Señor batallando con nosotros. Derecha, izquierda, negro, blanco. Mis cosas no, primero mis cosas. Y las cosas que debemos de buscar primero son las cosas de Dios, los intereses de Dios, el plan de Dios, lo que a Dios le interesa, eso es lo que a mí me tiene que importar. Lo que Dios quiere hacer aquí en Nuevo Laredo es lo que a mí me tiene que importar. Lo que Dios quiere hacer con mi familia, no lo que yo quiero hacer con mi familia. Lo que Dios quiere hacer con mi familia es lo que me tiene que importar. Primero, para después de ahí, dice la palabra de Dios, primero su reino y su justicia. ¿Qué es su justicia? Decía Cristo en ese pasaje, decía, no, Juan, bautízame para que se cumpla toda justicia. Se cumpla su palabra. Para Dios, lo más importante es sus planes, sus proyectos y su palabra. Él siempre está presto para poner en práctica su palabra. ¿Sí? Nosotros, cuando nos convertimos, lo más importante era la palabra de nosotros. Lo más importante era nuestra voluntad. Lo más importante eran nuestros proyectos, nuestros planes. ¿Sí? Pero ahora tiene que cambiar eso. Y qué difícil es. Porque a veces cuando lo hacemos, sentimos que nos va peor. Cuando Juan pasó a ese pasaje, cuando Juan aceptó y dijo, vayan, él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Adelante, él es el Mesías, no soy yo. Dijo Juan, bueno, Señor, pues gracias, he cumplido la buena obra y ahora, pues toda mi vida en el desierto, Señor. Yo creo que ya es tiempo de un descanso, ¿no? Ya que no saben qué le pasó. Cortaron la cabeza. Lo encarcelaron, te quitaron la libertad. Y la vida. ¿Qué pasos tan tremendos? Y luego después de ahí, que le cortaban la libertad, él empezó a dudar. Señor, me habré equivocado, Señor. Empezó a dudar. Dice la palabra de Dios que él mandó a unos de sus discípulos para que le preguntaran a Jesús si él era el que había de ser. Él tuvo dudas. ¿Por qué? Porque decirle sí al Señor es muy fácil, pero hacerlo, y hacerlo a pesar de que a veces las consecuencias, ay Señor, es una de las pruebas más difíciles, porque van contra tu yo, van contra tu lógica, van contra tu voluntad. Y como dice la palabra, ciertamente los caminos del Señor son diferentes a los nuestros, pero es el camino angosto que muy pocos encuentran. Total, regresa y le dice Jesús a los discípulos de Juan, díganle que los cojos andan, que los ciegos ven, que los que estaban cautivos son libres, díganle eso. Y se van, le dicen, no se ha levantado ninguno hijo de profeta, ningún profeta, ni hijo de hombre, perdón, ningún profeta se ha levantado tan grande como la entrega de Juan. O sea, nunca había habido un hombre tan entregado desde chiquito como Juan. Entonces, la palabra de Dios nos enseña cosas tremendas. Por eso el dar un buen testimonio mediante la fe, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el yo, con mi voluntad, con mis planes, con el yo que no quiere morir. Es con lo que yo tengo que trabajar. Y pasan los años y lo que más estorba, el principal enemigo, generalmente de los que ya somos cristianos de tiempo, es el yo que no quiere morir. ¿Sí o no, Conchita? Después ya le sabes, lo conoces las artimañas de Satanás, ya sabes que son repetitivas, ya no le das lugar al diablo y te quedas únicamente con el más difícil, que es tu yo que no quiere morir. Pero Dios es especialista en tratar el yo. Dios es especialista en decirle, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y no hay mayor ofrenda, no hay cosa más valiosa que el hombre le pueda ofrecer a Dios que una obediencia a Dios, que el ser dócil, el ser obediente. No dicen, más que un holocausto, más que una ofrenda, es tu obediencia, es lo que Dios pesa, vale mucho tu obediencia. Tiene a ojos del Señor tiene un valor maravilloso tu obediencia. Quizás a ti y para mí no es tan valioso porque es muy costosa la obediencia. Pero porque a veces por obedientes a Dios nos toca bailar con la más fea, como dicen ahí en el baile, ¿verdad?